Imagina la escena. Una sala de juntas, ¿eh? Tensión en el aire, decisiones importantes sobre la mesa. O quizás una asamblea general de accionistas, donde se define el rumbo de una compañía. Y en medio de todo eso, surgen preguntas clave. ¿Quién tiene que estar aquí para que esto sea válido? ¿Cómo nos aseguramos de que lo que acordamos hoy quede, pues, grabado en piedra? Legalmente hablando. Hoy vamos a sumergirnos en un documento oficial que intenta poner un poco de orden en este tipo de situaciones. Tenemos aquí sobre la mesa el oficio 220-64775. Es de la Superintendencia de Sociedades de Colombia y tiene fecha del 11 de julio de 2025. Este documento responde a una consulta muy específica, hecha a través de una Cámara de Comercio, sobre las reglas del juego en una sociedad anónima de economía mixta. Nuestra misión hoy, en esta exploración, descifrar las directrices sobre dos puntos cruciales del gobierno corporativo. Primero, la asistencia del revisor fiscal a las reuniones de los órganos sociales. Es indispensable su presencia siempre. Y segundo, el proceso para aprobar las actas de asamblea, sobre todo cuando se nombra una comisión para esa tarea. Buscamos claridad en estos procedimientos que, aunque parezcan muy técnicos, son como el andamiaje de las decisiones empresariales. Ok, vamos a desglosar esto. Secto. Y es interesante, empezar por entender qué son estos oficios de la superintendencia. Son básicamente la respuesta de la entidad a consultas sobre cómo interpretar la ley comercial. Como el propio documento lo advierte, y es importante tenerlo claro, no son una sentencia judicial, tampoco son una asesoría para un caso concreto. O sea, la super no puede decir si los actos de una empresa específica son legales o no. Eso ya es tarea de los jueces. Pero sí ofrecen una visión general, una guía abstracta, digamos, sobre cómo la superintendencia entiende que deben aplicarse las normas. Son como una ventana a la interpretación oficial de las reglas comerciales. Para empezar, pongamos el contexto que nos da el mismo oficio. La consulta original se refería a una sociedad anónima de economía mixta. El documento nos recuerda lo que dice el Código de Comercio, el artículo 461. Son sociedades formadas con capital público y también privado. Y aquí viene un punto clave que a veces genera dudas. Estas sociedades, salvo que una ley especial diga otra cosa, se rigen por las mismas reglas que las sociedades comerciales privadas, o sea, por el Código de Comercio. Funcionan bajo el derecho privado en su día a día operativo y societario. Entendido. Entonces, aunque tengan capital estatal, para estos temas de reuniones, actas y demás, operan como una sociedad anónima, digamos, normal. Y la superintendencia actúa como un intérprete general de esas normas, no como un juez de casos particulares. Precisamente. Y con esa base ya podemos entrar a la primera gran pregunta que aborda el oficio: la asistencia del revisor fiscal. Hablemos un poquito de esa figura. Para que no esté tan familiarizado, el revisor fiscal en Colombia es mucho más que un auditor externo, ¿verdad? Es un órgano de fiscalización independiente, obligatorio para ciertos tipos de sociedades. Vigila la gestión de los administradores, el cumplimiento de la ley, los estatutos y da fe pública sobre los estados financieros, bueno, entre otras muchas funciones. Su rol es fundamental para la transparencia y el control. Es una pieza clave del engranaje corporativo, sin duda alguna. La consulta planteaba si este revisor fiscal tiene la obligación legal de asistir a las reuniones de la junta directiva por derecho propio, o si su asistencia se limita a las asambleas generales de accionistas y además solo cuando lo invitan formalmente. Una pregunta muy práctica. Me imagino el dilema en muchas empresas. ¿Podemos sesionar válidamente si el revisor fiscal no pudo venir hoy? ¿O tenemos que cancelar? Pues mira, la respuesta de la superintendencia, y se apoya en un concepto anterior que cita, es bastante directa y puede sorprender a algunos. Afirma que, revisando la legislación comercial colombiana, que es detallada en muchos aspectos sobre reuniones y funciones del revisor fiscal, no existe una norma que exija explícitamente la asistencia obligatoria del revisor fiscal ni a las asambleas ni a las juntas directivas, como un requisito para la validez de la reunión misma. O sea, la reunión es válida aunque el revisor fiscal no esté presente, incluso si no hay una excusa formal. Según esta interpretación de la superintendencia, sí. La validez de la reunión como tal, ojo, no depende de su asistencia por un mandato legal general. Entonces la pregunta es, ¿cuándo debe asistir? El concepto lo califica como un asunto potestativo. Potestativo. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Opcional. Discrecional, depende.
Principalmente de dos cosas. Primero, de lo que digan los estatutos sociales de la compañía. Las empresas tienen libertad para regular en sus estatutos si la asistencia del revisor fiscal es obligatoria para ciertas reuniones. Y segundo, si los estatutos no dicen nada al respecto, entonces la decisión recae en los propios órganos sociales, la asamblea o la junta. Ellos pueden decidir si consideran necesaria o conveniente su presencia en una reunión particular. La asistencia se vuelve necesaria o, digamos, indispensable en la práctica, no tanto por una ley general, sino por la naturaleza de los temas que se van a tratar. El oficio menciona ejemplos claros que ya estaban en el concepto anterior. Si es el propio revisor fiscal quien convoca la reunión porque tiene esa facultad, pues obviamente debe estar. O si los administradores, la junta, la asamblea o incluso una autoridad externa lo invitan formalmente porque se requiere su opinión, su informe o alguna aclaración sobre asuntos de su competencia. Entiendo. Entonces, la ley no impone como una silla vacía que invalide todo, pero la prudencia y la lógica indican que si se van a tocar temas donde el revisor fiscal tiene algo que decir o certificar, su presencia es fundamental. La decisión es más funcional que formalista, ¿no? Exactamente. La interpretación se enfoca en la relevancia de su participación según el contenido de la reunión. Si se va a discutir el informe del revisor fiscal, o si hay dudas sobre los estados financieros que él dictaminó o sobre el cumplimiento normativo que él vigila, pues su ausencia sería como mínimo inconveniente, podría dificultar la toma de decisiones informadas. Pero la reunión en sí misma no sería inválida solo por su ausencia, según esta doctrina de la superintendencia. Queda claro ese punto. Ahora, pasemos a la segunda parte de la consulta, que toca otro nervio sensible de la vida societaria, las actas. Aquí es donde la superintendencia se pone, digamos, bastante estricta, ¿no? Sí, este es un tema crucial porque el acta es la prueba reina, la evidencia fundamental de lo que sucedió y se decidió en una asamblea. La consulta preguntaba dos cosas. Primero, si la comisión designada por la asamblea para aprobar el acta podía estar formada por 2 o 3 accionistas elegidos allí mismo. Y la pregunta del millón, si se nombra esa comisión y uno de sus miembros se niega a firmar el acta, ¿es válida la aprobación con la firma de la mayoría, dejando simplemente constancia de la negativa? Esta segunda pregunta me parece que toca una fibra muy práctica. Puedo imaginar el escenario perfectamente. Una asamblea larguísima. Se nombra una comisión de 3 personas para revisar y aprobar el acta después. Y uno de ellos dice, no estoy de acuerdo con cómo quedó redactado este punto. No firmo. ¿Qué pasa ahí? ¿Pueden los otros dos decir, somos mayoría, aprobada y seguir adelante? Para responder, la superintendencia se basa en los artículos 189 y 431 del Código de Comercio y reitera su posición citando varios conceptos anteriores. Menciona varios oficios, reafirmando la línea. El artículo 189 es clave. Dice que las decisiones de la Asamblea constarán en actas aprobadas por la propia Asamblea o por las personas designadas en la reunión para tal efecto, y deben ir firmadas por presidente y secretario. El 431 simplemente detalla qué debe contener el acta: fecha, hora, lugar, asistentes, decisiones, votos, etc. Busca que sea un registro completo y fiel. Sobre la primera parte de la pregunta, si la comisión puede ser de 2 o 3 accionistas, la respuesta es simple, sí, o el número que la Asamblea decida. La ley no fija un número específico. La Asamblea General, como máximo órgano social, tiene la soberanía para decidir quiénes integrarán esa comisión y cuántos serán. Bien, eso es flexible. Pero volvamos al escenario del miembro disidente en la comisión. ¿Qué dice la superintendencia sobre si basta la mayoría? Aquí es donde la posición de la superintendencia es, como decías, tajante y muy consistente a lo largo de sus pronunciamientos. No basta la mayoría. Si la Asamblea delega la aprobación del acta en una comisión, se requiere la aprobación y la firma de todos y cada uno de los miembros designados. La unanimidad es indispensable. Caramba, eso sí que es contraintuitivo. Uno pensaría que una comisión funciona como cualquier órgano colegiado, donde decide la mayoría. ¿Por qué esta regla tan estricta para aprobar un simple acta? Bueno, no tan simple, pero un acta. Es una excelente pregunta, y la superintendencia explica su razonamiento en los conceptos que cita. Argumenta que esta comisión de aprobación de actas no actúa como un cuerpo colegiado que delibera y toma decisiones por votación. La lógica que aplican
es que la delegación que hace la Asamblea no se la da a la comisión como tal, sino que se entiende hecha a cada una de las personas designadas, individualmente consideradas. Cada comisionado recibe el encargo personal de verificar que el acta refleje fielmente lo ocurrido y decidido en la Asamblea. O sea, la confianza de la Asamblea se deposita en cada persona individualmente, no en el grupo como tal, como si cada uno fuera un garante. Exactamente. Por eso se requiere la anuencia de todos. Cada firma en el acta por parte de los comisionados es una manifestación individual de que esa persona considera que el acta es correcta y fiel a la realidad de la Asamblea. Si falta una sola firma, si uno solo de los comisionados no está de acuerdo o simplemente se abstiene de firmar, pues ¿Qué sucede entonces? el acta queda en el limbo. Hay que rehacerla, se impugna. El acta simplemente no puede considerarse aprobada por esa comisión. La comisión como tal no cumple su función si no hay unanimidad. Y aquí viene la consecuencia práctica que mencionabas. En ese escenario, el acta debe ser devuelta y sometida a consideración de la Asamblea General de Accionistas. Es decir, hay que llevarla de nuevo ante el Pleno de los Accionistas para que sean ellos quienes la aprueben directamente. Vaya consecuencia. Tener que convocar nuevamente a la Asamblea General, con todo lo que eso implica en tiempo, costos, logística, solo para aprobar un acta porque un miembro de la comisión no firmó. Eso parece un freno importante a la agilidad que, supongo, se busca al delegar esta función. Sin duda alguna. Y aquí es donde vemos claramente esa tensión que mencionábamos al principio, entre la eficiencia administrativa y la seguridad jurídica. La delegación en una comisión busca precisamente agilizar la aprobación del acta, que puede ser un documento largo y detallado, evitando tener que discutirlo punto por punto en la misma asamblea o en una posterior solo para eso. Pero la exigencia de unanimidad actúa como un candado de seguridad muy, muy fuerte. Un candado que prioriza la fidelidad absoluta del registro sobre la rapidez del trámite, ¿no? Exacto. La superintendencia parece decir: la certeza sobre lo decidido es tan crucial que si no hay consenso absoluto entre los delegados sobre la exactitud del acta, la responsabilidad de aprobarla debe regresar al órgano máximo, la Asamblea. Prefiere el posible engorro de una nueva convocatoria a arriesgarse a que un acta que no genera plena confianza entre los comisionados designados circule como prueba válida. Es una postura que subraya la solemnidad y la importancia probatoria del acta en la vida societaria. Tiene sentido desde la perspectiva de la seguridad jurídica, ¿sí? Aunque en la práctica pueda generar frustración si un comisionado, por razones válidas o quizá no tanto, decide no firmar. Pone mucho poder en manos de cada miembro de esa comisión. Definitivamente, cada comisionado tiene, en efecto, un poder de veto sobre la aprobación del acta por parte de la comisión. Esto obliga, o debería obligar, a que la redacción del acta sea extremadamente cuidadosa y que la comisión trabaje buscando un consenso real sobre su contenido para evitar llegar a ese punto muerto. Bien, creo que hemos desglosado los puntos centrales de este oficio. Si tuviéramos que resumir los mensajes clave para quien nos escucha, ¿cuáles serían? Pues los resumiría así. Primero, sobre el revisor fiscal. Su asistencia a juntas directivas o asambleas no es un requisito legal obligatorio para que la reunión sea válida, según la superintendencia. Su necesidad o conveniencia depende de los estatutos o de los temas a tratar en cada caso concreto. Es más una cuestión de pertinencia que de formalidad legal estricta. Y segundo, y quizás el punto más crítico y potencialmente sorprendente, si la Asamblea delega la aprobación de su acta en una comisión, se requiere la aprobación y firma unánime de todos los miembros de esa comisión. Si uno solo no firma, la comisión no aprueba y el acta debe volver a la Asamblea General. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica para alguien que participe en la gestión o es accionista de una sociedad en Colombia? ¿Por qué debería importarle este análisis, esta interpretación? Importa y mucho. Comprender estas interpretaciones de la superintendencia es vital para evitar errores de procedimiento que podrían tener consecuencias serias. Un acta mal aprobada podría ser cuestionada, y con ella, las decisiones que contiene. Imagina la incertidumbre si se pone en duda la validez de un nombramiento importante, una reforma estatutaria clave o una distribución de utilidades porque el acta no siguió el proceso correcto de aprobación. Conocer estas reglas ayuda a asegurar que las decisiones se tomen y se registran de forma válida
protegiendo la seguridad jurídica de la empresa y, por supuesto, de sus socios. Es la base para un gobierno corporativo sano y efectivo. Clarísimo. Hemos navegado entonces por las interpretaciones de la Superintendencia de Sociedades sobre dos aspectos muy específicos, pero fundamentales del día a día corporativo, usando como guía el oficio 220-84775. Vimos la flexibilidad en cuanto a la presencia del revisor fiscal y, por otro lado, la rigidez en la aprobación de actas por comisión. Y nos deja flotando una reflexión interesante, creo yo, especialmente sobre esa exigencia de unanimidad para aprobar las actas. ¿Es esta rigidez un reflejo de una desconfianza inherente en los mecanismos de delegación? ¿O es más bien una apuesta radical por la certeza absoluta en los registros societarios, considerándolos la piedra angular de la vida jurídica de la empresa? Una pregunta profunda, ¿sí? ¿Se sacrifica demasiada agilidad en el altar de la certeza? ¿O por el contrario, es precisamente esa rigidez la que garantiza la confianza en el sistema, evitando futuras disputas sobre lo que realmente se decidió? Exacto. ¿Cómo equilibran las empresas en la práctica esta tensión? ¿Se diseñan comisiones de manera que la unanimidad sea más probable? ¿O quizás se opta más a menudo por la aprobación directa en asamblea para evitar este riesgo? La interpretación de la superintendencia fija una regla clara, pero la forma en que impacta la dinámica real de las sociedades y cómo éstas navegan esa regla, bueno, es algo digno de seguir observando. Es un claro ejemplo de cómo las normas de procedimiento moldean, a veces de formas inesperadas, el funcionamiento práctico de las organizaciones. Sin duda, una excelente nota final para la reflexión. Esperamos que esta exploración detallada del oficio y sus implicaciones haya sido útil y aportado claridad sobre estas importantes reglas de gobierno corporativo.